Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado. Hoy quería hablaros un poco, bueno, espero que ya como punto final a esta serie de vídeos sobre las LLCs, sobre diferentes problemas o, bueno, dificultades que han ido surgiendo, el tema, bueno, pues del Transparency Act, algunas cuentas bancarias que se hacen más difíciles de abrir, etcétera. Em, pues bueno, en este vídeo quería dar un poco respuesta a un comentario que me llamó la atención el otro día. Una persona que decía que, claro, si se están poniendo las cosas tan difíciles, porque te piden tantas cosas ahora para tener un LLC, que quizás es hora de usar otras, de montar otro tipo de empresas, de aprovechar otras alternativas, porque sí es verdad que en el mundo existen muchas alternativas, hay muchos países que te ofrecen la posibilidad de montar allí tu negocio, de registrarlo allí y luego pues poder facturar a tus clientes desde allí. Em, la cuestión es que sí, es verdad que las cosas se van poniendo un poco más duras allí en Estados Unidos, pero la cosa también es que, a pesar de todo, Estados Unidos sigue siendo para no residentes una de las mejores opciones que existen, a pesar de todo, ¿vale? Entonces, la cosa es sí, va empeorando, la anonimidad, por ejemplo, te han quitado algo de anonimidad, eh, te obligan a entregar alguna información más sobre tus empresas, sobre lo que haces, sobre tu actividad. Te obligan también a abrir cuentas bancarias, pues bueno, te piden algún documento más. Sí, todo eso es verdad, pero es que si hablamos de anonimidad, por ejemplo, esto en el resto del mundo, en Europa, por ejemplo, ya hace años que existe un registro público, no un registro privado, como en este caso solamente para la Hacienda y para los bancos en Estados Unidos, ¿no? Sino un registro público al que cualquier persona puede acceder sobre beneficiarios últimos, ¿vale? En Europa esto existe ya desde hace mucho y cualquier persona puede ver, si tú montas una empresa allí, que eres el dueño o que eres el administrador o lo que sea. Entonces, claro, decir, bueno, pues ahora voy y monto la empresa en Europa, por ejemplo, porque así, porque en Estados Unidos me están pidiendo esta información. No tiene sentido. Si esa es la razón, desde luego, si me dices, bueno, pues voy a montar la empresa en otro país, vale, pero desde luego Europa no sería en ese sentido una alternativa. Entonces, ¿qué alternativas existen a lo largo del mundo? Bueno, pues sí, a lo mejor podrías montar una empresa en Panamá. En Panamá vas a tener que identificarte y desde luego el Estado va a saber perfectamente quién es el último beneficiario. Entonces tampoco es que te vaya a dar ninguna ventaja frente a cómo están las cosas en Estados Unidos. Em, Emiratos, allí también vas a tener que identificarte, el Estado desde luego va a saber quién está detrás de la empresa. Es decir, que al final tampoco existe ningún país en el que vayas a tener más anonimidad que en Estados Unidos. Sí, vale, podrías montar un trust, una fundación, algo así, pero eso ya estaríamos hablando de otro tipo de estructuras, no de una sociedad, pues eso, operativa para vender vamos, una empresa, ¿no? Sino pues eso, una fundación o un trust, que es otra cosa. Em, entonces, eso en cuanto a la anonimidad, y ya si estamos hablando de la facilidad para abrir cuentas bancarias, abrir una cuenta bancaria en Europa, sí, es relativamente sencillo, se puede hacer a distancia, pero es que esto también lo puedes hacer en Estados Unidos. Y sin embargo, si dices, vale, quiero abrir una cuenta bancaria para mi sociedad en Emiratos o para mi sociedad en Panamá, las alternativas van a ser muy pocas y no vas a poder abrir tan fácilmente bueno, prácticamente no vas a poder abrir cuenta a distancia o una sociedad en Hong Kong. Sí, tienes una alternativa para abrir la cuenta, pero no va a ser, si no te funciona, y sé de bastante gente a la que no le ha funcionado, pues vas a tener que viajar allí en persona, vas a necesitar a alguien que te introduzca al banco, porque si no, no vas a poder abrir una cuenta bancaria allí. Vamos que
al final, las alternativas siguen sin ser mucho mejor. Eh, en Estados Unidos sigues pudiendo abrir cuentas con un clic, o bueno, con varios clics, con muchos clics, pero bueno, al fin y al cabo con clics, ¿no? Al final lo puedes hacer todo por internet, te puedes identificar por internet. Sí, a lo mejor ahora hablábamos hace poco de Mercury, que te piden más datos, seguramente haya más servicios estadounidenses que te pidan esta información. Pero bueno, tampoco es que en el resto del mundo tampoco están las cosas mejor, ¿no? Y si estamos hablando y otra cosa muy positiva en el caso de las LLCs es que no tienes que presentar una contabilidad. Pero es que aunque te pidiesen presentar la contabilidad, seguiría mereciendo la pena. ¿Qué pasa? Que habría otras alternativas de las que sí que voy a hablar luego, que a lo mejor os podrían ya merecer más la pena que la LLC estadounidense. Pero ahora, sobre todo, que todavía no hay que presentar una contabilidad y que tampoco se habla de que eso vaya a cambiar, desde luego sigue siendo una de las mejores opciones, si no la mejor opción para ciertas personas, ¿vale? Esto también os lo he contado muchas veces. Si estáis residiendo en un país de tributación territorial o si sois turistas perpetuos, la LLC generalmente es la mejor opción, menos si necesitáis un certificado fiscal, ¿vale? Entonces, en estos casos, la LLC sigue siendo mucho mejor que la sociedad en Panamá, que la sociedad en Emiratos, que la sociedad en Hong Kong o cualquiera de estas opciones. Menos lo dicho, si necesitáis un certificado fiscal, que entonces pues sí que a lo mejor decís, bueno, pues Bulgaria me viene mejor, Estonia me viene mejor a pesar de tener que pagar más impuestos y demás, ¿no? Así que, bueno, ¿cuáles son las alternativas? De todas formas, a lo mejor pues algunos dicen, no, sí, se están poniendo las cosas feas y no quiero seguir con esto de la LC. Bueno, ¿cuáles son las alternativas? En principio, si queremos ser justos, lo suyo sería buscar una partnership, una sociedad que sea transparente fiscalmente. ¿Y cuáles son? Porque así, pues bueno, teniendo tributación territorial o siendo turista perpetuo, pues seguiríais sin pagar impuestos. En este sentido, tenéis las LLPs inglesas, británicas. Estas, bueno, pues son por supuesto totalmente transparentes, se puede saber perfectamente quién está detrás, pero bueno, en ciertos casos a lo mejor incluso os puede venir bien, por ejemplo, a la hora de abrir cuentas, pues siempre es más fácil. También tenéis las partnership en Chipre, de hecho es un servicio que ahora hemos empezado a ofrecer. Eso sí, de precio pues es otra cosa, como también llevan contabilidad, pues por ejemplo la LP chipriota, pues el coste anual viene a ser unos 5.000 euros. En el caso de la LP británica, un poquillo menos, pero tampoco te creas tú que a lo mejor son 4.000 dólares, una cosa así sería el precio anual. ¿Qué más tenemos? Tenemos también las LPs canadienses. Bueno, de precio estaría mejor, seguramente pues unos 2.500 dólares, una cosa así es lo que os costaría, pero por supuesto tenéis ahí transparencia y para mí un gran problema de montar cualquier cosa que tenga que ver con Canadá es el propio país, que bueno, pues allí no tenéis ninguna seguridad jurídica. Si de repente en Canadá el gobierno canadiense decide que no, que se van a cerrar todas las cuentas o se van a congelar todas las cuentas para ese tipo, para las empresas extranjeras, que no estén pagando impuestos y tal, pues de la noche a la mañana te lo hacen. Esto nos lo han demostrado desde luego que son capaces de este tipo de medidas. Han congelado, por ejemplo, durante el COVID, congelaron cuentas sin más, porque sí, simplemente de gente que no apoyaba
las medidas anti-COVID y que protestaban, pues bueno, les congelaban las cuentas. Entonces, ¿quién te dice que no pueden empezar a congelar cuentas porque no estáis pagando impuestos con vuestras empresas? Canadá, desde luego, no sería para mí una opción. Pero bueno, si a vosotros ese riesgo nos parece grande, pues sí que sería una alternativa a la LC, que no sería tan cara como la alternativa en Chipre y que también sería algo más barata que la alternativa en Reino Unido. Eso sí, abrir cuentas en Canadá, olvidadlo, si no pagáis allí impuestos, si pagáis allí impuestos, pues de todas formas no tiene sentido esta estructura. Y bueno, fuera de Canadá, pues ya depende. Eso también a lo mejor en Europa encontráis algún banco, pero bueno, tampoco es que sea súper sencillo. Luego, bueno, claro, están las otras alternativas que no son partnership, que no son transparentes fiscalmente, que ya sería pues a lo mejor una sociedad en Estonia, se pagan muchos impuestos con ella, no os lo aconsejaría. Una sociedad en Bulgaria, se pagan menos impuestos, pero bueno, pues tiene la contabilidad y tiene bueno, un 10% de impuesto de sociedades, dentro de luego una retención del 5%, dentro de lo que cabe tampoco estaría mal, pero bueno, siguen siendo más gastos desde luego que la LC y para una persona que de todas formas no necesite vamos, que le valga una sociedad transparente fiscalmente, pues la LC para mí sigue siendo la mejor opción. Así que nada, esto es lo que quería comentar con vosotros. El tema de, bueno, ¿sigue mereciendo la pena una LC en Estados Unidos o hay otras alternativas mejores? Os he contado por qué pienso que la LC sigue siendo la mejor alternativa para los que, pues eso, los turistas perpetuos o quien tenga residencia fiscal en un país de tributación territorial o en el que no sé, o un non-dom en muchos casos. Pero bueno, pues ahora ya el resto tendréis vosotros que pensaros si os merece la pena ese cambio y si realmente estas últimas modificaciones en Estados Unidos hacen que para vosotros no sea ya interesante Estados Unidos o si no, o si lo de la LC sigue siendo la mejor opción. Si necesitáis ayuda con cualquier cosa, pues aquí nos tenéis, podéis contratar una consulta o incluso también registrar una LC con nosotros. Hasta la próxima.